costó mucho dar porque bueno, ya en ningún caso nos esperábamos que iba a ser un procedimiento y una búsqueda fácil, ¿no? ETA desafortunadamente ya nos había demostrado durante muchos años que el nivel de tecnificación que tenía era, bueno, fantástico, ¿no? Aunque quede mal decirlo por mi parte, ¿no? Sí, pero bueno, con una cierta capacidad para poder confrontar metodologías o capacidades de otras organizaciones terroristas de otras partes del mundo. Cuando comparo el nivel técnico que llegó a adquirir ETA en muchas de sus facetas, supera con creces lo que hemos podido ver o lo que nos relatan de otras organizaciones, tanto desde el punto de vista de metodologías, de generar artefactos explosivos, lapas, procedimientos de lanzamiento de granadas. O sea, ETA sí que manejó durante muchos años la constitución de ese equipo de I+D y la verdad que, como digo, sabíamos que no iba a obedecer a un procedimiento muy tradicional, ¿no? Y bueno, y la realidad fue esa, que el procedimiento era muy sofisticado y bueno, no voy a decir que el azar nos ayudó a encontrarla, no voy a decir que la fuerza bruta, si me permite, nos ayudó a buscarla, pero casi sí, ¿no? Porque fue en un momento determinado cuando ya entendíamos que visiblemente no encontrábamos el lugar donde podía estar recluido, pues lo que hicimos es mover toda la maquinaria, porque bueno, sí que teníamos previsto técnicamente pues hacer prospecciones en el suelo y en las paredes pues para buscar oquedades, que era donde pensábamos que podía estar. Pero bueno, sí fue un poco en ese momento fue un poco inesperado, ¿no? Porque no esperábamos que al mover, y cuando digo mover una máquina no estoy hablando de mover una maquinita pequeña, ¿no? Estamos hablando de una máquina de miles de kilos que al desplazarla del suelo pues vimos que se levantaba con ello el mecanismo de ascensor que tenían para entrar en el zulo. Bueno, ese momento, cuando nos dice y nos testifica que está vivo, evidentemente es un momento de euforia, pero incluso ese impasse desde que descubrimos que efectivamente hay un dispositivo en el suelo que puede ser el lugar de acceso al zulo, pues bueno, ahí comienza un momento muy introspectivo, de mucha preocupación, ¿no? De decidir quién entra, cómo entra, no saber si estaba trampeado, no saber si había alguien más con el secuestrado. Entramos en otro proceso, entramos en otro periodo que fue muy rápido porque hubo que tomar decisiones muy rápidas, pero evidentemente con mucha tensión, ¿no? Efectivamente entró un miembro de la UE, que además tenía que tener unas condiciones físicas determinadas porque el mecanismo de entrada era angosto y fueron, pues bueno, ahora me dice, ¿cuánto tiempo pasó? Pues en ese momento me parece que habían pasado horas, ¿no? Desde que entra hasta que efectivamente abre el mecanismo, porque había un doble compartimento, hasta que efectivamente él dice que está, que era lo primero que queríamos escuchar, y sobre todo lo más importante, que estaba vivo, pues de luego fueron momentos de mucha tensión, ¿no? De alegría contenida, esperando que alguien te dijese, oye, está dentro y es él, ¿no? Y está vivo, ¿no? Y bueno, desde luego cuando eso se produce, pues es un momento, pues lógicamente, de auténtica euforia. Pues mira, habíamos fabulado mucho porque los meses de investigación dieron para mucho, ¿no? Cuando hablo de fantasear me refiero a imaginar, ¿no? Cómo podíamos llegar a él, cómo podía ser el mecanismo, cómo se podía encontrar, qué persona nos podíamos encontrar, ¿no? Porque bueno, por mucho que queramos buscar situaciones similares para poder ver en qué condiciones podía estar, no teníamos casuística para ver y para saber cómo podía estar una persona en esas condiciones, ¿no? Incluso en el peor de los escenarios sobre encontrarnos a José Antonio vivo, la peor de las imágenes que podíamos imaginar se quedó lejos de ver verdaderamente a una persona absolutamente maltrecha, debilitada. Bueno, fue una imagen, pues yo creo que a los muchos guardias civiles que estaban esa noche allí no se les borrará de la cabeza nunca en la vida. Bueno, nosotros pensábamos y intentando hacer un ejercicio de empatía de lo que podía estar sufriendo una persona en esas condiciones,
llegamos a pensar de todo. Primero, que la propia organización lo ejecutaría, o que el ciclo vital de vida de una persona sometido a esas condiciones pues se debilitase en un momento determinado hasta el punto de morir. Si le digo la verdad, en ningún caso, o siempre, o yo particularmente, esperaba que incluso dentro de la condición de terrorista, aquel que pudiera estar, o aquella imagen que yo tenía de los terroristas, pues hiciera aflorar en un momento determinado algún signo de humanidad, para que si alguien se encontraba en unas determinadas condiciones, pues poner fin a ello, ¿no? Bueno, me cambió totalmente el concepto, esa idea utópica, optimista que podía tener de la bondad, por lo menos de aquellos que estuvieron participando en ese secuestro, quedó absolutamente diluida cuando vimos el comportamiento que los secuestradores tenían tras la liberación. O sea, no tenían ningún ápice de humanidad, y desde luego no hubiese supuesto para ellos absolutamente ningún problema de ningún tipo, ni ético ni moral, que José Antonio hubiese muerto allí por cualquier tipo de causa. Durante el cautiverio tuvo problemas de salud, fruto de la mala alimentación, de la no recepción de luz solar, de la falta de vitamina D, desde luego de las condiciones brutales desde el punto de vista psicológico. Hay que recordar que es un secuestro en la que el propio secuestrado sabe que no se va a resolver como consecuencia de facilitar aquello que le he solicitado al gobierno, porque no es un secuestro de tipo económico, no es extorsivo desde el punto de vista económico, con lo cual el propio secuestrado es consciente, y además José Antonio es una persona muy inteligente y era consciente de que lo más plausible del resultado final de su secuestro fuese morir ejecutado. Yo en ese momento era muy joven profesionalmente, y tengo que reconocer que para mí fue una de las operaciones en las que más me ha marcado desde la perspectiva de cómo he construido yo el entender la conducta criminal o la conducta terrorista, ¿no? Después de eso, bueno, evidentemente, ¿no? Y yo lo oía a mis compañeros que tenían muchísima más experiencia, ¿no? de que, bueno, vamos a sostener la euforia porque esta ETA, desde luego no se va a ver reconfortada con lo que ha sucedido, ¿no? Entonces me pregunta, ¿pensaba que ETA iba a durar tanto tiempo? Lo que no pensaba, o lo que no pensábamos, era que la respuesta de ETA fuese la que fue. ¿Pensábamos que iba a haber un atentado? Sin lugar a dudas. ¿Pensábamos que el reproche que ETA iba a hacer a la actuación de Guardia Civil iba a ser revolverse con una acción? Yo creo que estaba en el imaginario de todos nosotros, pero desde luego no la acción que cometieron unos días después con Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y eso, como digo, construyó a mí particularmente, me construyó, pues bueno, o me reforzó o me formó en una forma de entender la virulencia con la que ETA en ese momento se expresaba, ¿no? Que bueno, el terrorismo deja de ser humano por el mero hecho de ser terrorismo, pero incluso dentro de la gradación que pueda haber por parte de un elemento terrorista, al límite al que lo llevaron fue asombrosamente abismal.